Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Este video va a tratar sobre el paso final de hacer la compra. Al hacer clic aquí, pues se tiene que vender estos productos. Ahora, hay algunas reglas. La primera y más importante es que mínimo tiene que haber un producto en el carrito. Lo segundo, que es de más decirlo, es que tiene que estar seleccionado. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si es que tengo dos productos y solamente selecciono uno? Pues solamente compra el que está seleccionado. Así que vamos al Visual Studio. Vamos aquí a carrito y nosotros le pusimos un identificador a este botón. Se llama comprar. Así que voy a usar esto. Pego aquí. Y el identificador se llama comprar. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una validación. Para eso ya necesito los productos. Entonces ahora tenemos que hacer un for each a productos. Creo mi variable producto y verifico si es que hay productos que están activos. Entonces de producto accedo a su campo activo y verifico si es que está en verdadero. Uno tiene que haber, y si es que encuentra uno, voy a crear una bandera que inicializa en falso y apenas encuentre uno que esté como verdadero, cambie la bandera a verdadero. Con esto nosotros nos aseguramos que sí o sí tiene que haber un producto activo. Voy a poner aquí en consola la bandera. Vamos al navegador y miren, a ver, true porque hay uno seleccionado, igualmente true porque hay dos. Si yo desactivo me dice falso porque no hay ninguno. De nuevo, true, falso. Bien, ¿qué pasa si es que no hay productos? Al hacer clic aquí me sale falso también. ¿Por qué? Porque según esto, para poder entrar al bucle, lo primero que tiene que haber es productos en que iterar. Y como está vacío, pues no hace el bucle. Por lo tanto, bandera se queda como falso. Es por eso que aparece falso. Continuemos. Entonces ahora yo verifico que bandera sea verdadero para continuar la compra. Caso contrario, voy a utilizar esto para decirle o comunicarle al usuario. Voy aquí a dar formato. Voy a decirle, no hay producto seleccionado, ¿no? Va a ser un tipo error. Lo demás igual. Bien, cuando esté correcto, pues vamos a mostrar esto también. Pero tiene que ser un success y que diga pago realizado, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos al navegador, actualizo. Me dice no hay productos seleccionados. Voy aquí a seleccionar un par. Ahí todavía no hace nada. Pero si selecciono apenas uno, miren, me dice pago realizado. Pero aquí hay algo raro. Y es que cuando se haga la compra, se tiene que eliminar el producto que se compró del carrito. Por lo tanto, tenemos que eliminar este producto y solamente quedarnos en el carrito con el de acá, el cual no se seleccionó para la compra. Se tiene que hacer a nivel de local storage. Si tomo los dos, pues tendría que eliminarse ambos, ¿no? Vamos al Visual Studio. Entonces aquí, cuando ya hay por lo menos un producto seleccionado, voy a tomar esta misma variable producto para hacer un for each. ¿A qué variable? A productos. Tomo el mismo porque no se ha alterado productos, porque si no tendría que yo volver a obtener los productos de local storage. Aquí va producto. Ahora voy a buscar solamente los productos que están activos. Bueno, no es necesario el true, solamente así. Y voy a ver cuántos hay. A ver, producto, guardo, actualizo. A ver, perdón, algo pasó y no grabó mucho, así que voy a tratar de repetir la última parte. Nos vamos al navegador, actualizamos y a ver, voy a seleccionar estos dos y voy a dar en comprar. Me aparecen los dos productos activos. ¿Qué pasa si desactivo uno? Miren, me aparece solamente uno. Voy a seleccionar uno más para que vean. Entonces aquí de todos voy a seleccionar el de acá y voy a comprar. Solamente uno es el que se está comprando.
Correcto, entonces no tendría por qué eliminar estos dos, solamente el de aquí. Vamos a Visual Studio. Entonces, una vez que yo ya tengo los productos que están activos, voy a proceder a retirarlos de Local Storage con la ayuda de este identificador. Pero eso, ¿dónde está? Pues en producto.id. Perfecto. Una vez que yo ya lo elimino, tengo que recalcular la información y también graficar el carrito de compras. Vamos al navegador. Actualizo. Miren. Tenemos todos estos productos. Si es que yo por aquí altero y selecciono el de acá, lo compro. Vean que desaparece. Y en el Local Storage ya no está, porque ya se compró. Si selecciono todos los productos y compro, también se desaparecen, porque la venta ya se realizó y todos los productos estaban seleccionados. Perfecto. Muchas gracias a todos por ver este proyecto. El desarrollo de este ha finalizado. Espero que les haya servido y puedan usarlo para sus proyectos futuros. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando ese tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao. Y si deseas ir más allá, solo tienes que unirte como miembro Gold del canal. Aquí podrás ver todo el contenido exclusivo de este aplicativo. Aquí podemos realizar lo siguiente. Vamos a elegir algunos productos. Bien. Vamos a realizar una venta. Estamos llevando 4 y 2 de estos productos. Vamos a realizar la compra y no me va a dejar. ¿Por qué? Porque para realizar una venta nosotros tenemos que estar logueados en el sistema. Entonces directamente desde aquí yo puedo loguearme o puedo registrarme. Como no tengo ningún usuario, voy a crearme uno. Si las contraseñas no coinciden, va a haber algún problema. Las contraseñas no coinciden. Del 1 al 8. He creado mi usuario. Ahora yo ya puedo iniciar sesión. Ya inicié sesión, miren. Puedo también cerrar sesión. Puedo acceder a mis pedidos. No tengo ningún asociado. Vamos a realizar ahora la venta. Realizó la venta y generó un comprobante de pago electrónico, donde está toda la información de la venta. Esto gracias a una librería de PHP. El carrito está vacío. Nos vamos a mis pedidos y aquí están todos los pedidos realizados asociados a mi usuario. Ahora, como he llevado 4 y 2, vamos a ver que ahora me aparece que se han vendido 4 y aquí 2. Ahora ya no me permite llevar 15 sino 11 porque hemos vendido 4. Perfecto. Y cuando realizo una nueva venta con todo el stock disponible, me aparece un nuevo comprobante con el total y aquí me aparece 15 vendidos. Ya no me permite seleccionarlo porque ya no hay stock. Desde aquí puedo cerrar sesión. Si deseas ver todo esto, únete como miembro Gold del canal.